Nos toca ahora hablar del mejor presentador. El jurado de los premios Ondas estima que el Ondas debe recaer en Jordi Évole de La Sexta. Por su capacidad de crecimiento profesional, por su sabia combinación del sentido del humor y calidad periodística en su programa Salvados. Recoge el premio Jordi Évole. Me dijeron que en la última remodelación del gobierno que te llamaron para ser ministro de Cultura. A mí me hubiese gustado el centro del Consejo de Ministros. Estoy convencido que sería Liliana y el diseño de una caída de jornada en el fondo. Moltes gràcies, em fa moltíssima il·lusió. Les presento a mi suegra. No se rían, es verdad. Parece una actriz, parece la señora Doubtfire, pero es mi suegra. No. Está aquí porque ella es muy fan de Ana Rosa Quintana. Y me dijo, yo tengo que ir. Y ella es muy cumplida y ha querido traer un detalle. Es que siempre que va a las casas trae detalles. Digo, pues no sé, a ver qué... Ahí... Le traen una bolsa del Mercadona. Son unas croquetas, ha traído. Es que... Ella... Yo le he dicho... A ver, Aurora, va a haber catering después. Y me ha dicho, déjate que ahora con los recortes... Y no hay que tener miedo, porque hoy no ha venido Artur Mas. Ah, pero está Duran y Lleida. Bien, bueno, me acabo de cerrar las puertas de TV3, pero tal y como la van a dejar... No creo tampoco que la dejen peor que la televisión de Hospitalet, también os lo digo. Nada, mire, es que en nuestro programa, normalmente, ahora me ponen la música, que queda más épico. En nuestro programa reivindicamos cosas y yo voy hoy aquí también a aprovechar para reivindicar. Por aquí hoy hay políticos, hay directivos de las cadenas y me gustaría decir unas cositas, las voy a leer, como Rajoy. ¿Ha leído bien? Reivindico la necesidad de seguir haciendo periodismo en televisión sin tener que estar en ninguna trinchera. Más que nada porque en las trincheras hay que agacharse y a mí no me gusta. Reivindico que los que hacemos tele somos más que el dato de audiencia del día siguiente, del numerito. Ese numerito que condiciona nuestro futuro y, lo que es peor, condiciona nuestro estado de ánimo. Y reivindico que la tele, aunque no lo parezca, está mucho mejor de lo que pensamos. Y solo si nosotros la defendemos conseguiremos que la tele sea un medio tan o más válido que cualquier otro para hacer lo que más nos gusta, comunicar. ¡Viva Salvados! ¡Visca Salvados! ¡Gora Salvados! Gracias a todos. Gracias.